Ahora sí me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Perfecto. Ok. Muy bien. Ok. Bueno, chicos, bienvenidos de regreso. La sesión ya está siendo grabada. Recuerden, hoy vamos a ver lo que es la segunda parte de la unidad 1. Y dentro de la presentación hay una pequeña actividad y después les comparto un link para otra vez realizar otra pequeña actividad, ¿no? Entonces, recuerden la clase en inglés, en español, español, inglés. Y antes de empezar, un pequeño recap que me puedan decir qué es lo que medio vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Alguien recuerda medio que explicamos? Los objetivos. Básicamente nos ayudaban a describir las cosas, ¿no? Y también un poco, si recuerdan, vimos de los comparativos y superlativos, ¿no? Cómo comparar las cosas. Y lo vimos con el ejercicio de la actividad, por ejemplo, de Pete es más grande o es tan viejo como tal persona, ¿no? Y estamos viendo en tiempo presente. Sí, también estamos con el tiempo presente, entonces ahorita vamos a comenzar a ver un poco lo del tiempo pasado. ¿Okay? Y ahora en inglés. All right, guys, so first of all, welcome back. So we're already on week 3, and we're going to be seeing the second topic from unit 1. Okay, we're going to be starting with the topic of this week, that is past simple. But before that, you already explained me what we just saw the last class. On the last class, we were explaining about the adjectives, that we use them to describe the noun, the thing or person that we are talking about. So we could say the color, the size, right? The shape sometimes, the texture of it, and how to make comparisons between two things that were similar or that have differences, and also how to make the superlatives. And on that way, we're comparing one thing against all the other ones from one group. Okay, that is the difference between comparatives and superlatives. So for today, we are going to be starting with the past tense, and we are going to be applying that also to the topic from last week. So can you confirm if you can see the screen? ¿Pueden confirmar si ven la pantalla que acabo de compartir? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Sí, se puede ver. Bien. Ok, entonces, que vamos a empezar con el pasado simple. Y vamos a aplicar este tema también a el tema de la semana pasada. Entonces, si recuerdan, nosotros tenemos en el tiempo presente el verbo to be, ¿sí? Que existe de 3 formas en el verbo presente, ¿sí? Lo tenemos como el am, I am, lo tenemos como el is, he is, she is, it is, lo tenemos como el are. You are, they are, we are. Entonces, en tiempo presente, el verbo to be existe de 3 maneras. Ahorita vamos a comenzar con el pasado simple. ¿Qué es el tiempo pasado? Pues simplemente es el tiempo en el que nosotros hablamos cuando alguna acción ya sucedió. ¿Sí? Simplemente se acabó. Tuvo inicio, tuvo final, tal vez hoy en la mañana, pero se acabó, o tal vez el día de ayer o hace 5 minutos, ¿no? Tuvo un inicio y un fin. Ese es el pasado simple. Puede ser un pasado cerquita o un pasado lejano, simplemente se acabó. ¿Sí? Para esto, nosotros obviamente tenemos que cambiar nuestros verbos al tiempo pasado. Y el verbo inicial va a ser el verbo to be. Entonces, en este hay que tomar en cuenta, si en presente había 3 formas, ¿cómo puede ser en el pasado?
El verbo to be en el pasado se cambia a solamente dos, was y were. ¿Sí? Si se fijan, acabamos de decir que en presente tenemos I am, he is, she is, it is. Bueno, en pasado, esos utilizan solamente una forma que es el was. Estaba, era. I was sick, he was happy, she was with her friends, it was sunny yesterday. Y en cambio, para el you, we, they, usamos el are en presente. En pasado se transforma a were. You were in the garden, we were at home, they were doctors. Entonces aquí tenemos el primer cambio en el pasado. Entonces las primeras personas y terceras que son singulares se transforman en el was, ¿sí? Yo estaba enfermo, I was sick. Él era feliz o estaba feliz, he was happy. She was with her friends, ella estaba con sus amigas o amigos, ahí es un plural simplemente. It was sunny yesterday, estaba soleado ayer. Today is cloudy, hoy está nublado, ¿no? Es cloudy. Entonces, ahí tenemos nuestras diferencias, ¿no? Y en cambio, los plurales que en el presente son el are, están, son, en el pasado son were, simplemente. Estaban, eran. You were in the garden, tú estabas en el jardín. We were at home, nosotros estábamos en casa. They were doctors, ellos eran doctores. Entonces aquí tenemos la parte positiva, ¿sí? En inglés. All right, guys, so as I just explained, so we're going to be using the past tense. In the past tense, we're going to be talking about actions that start and that have a start and an end in the past time. For example, 5 minutes ago, maybe yesterday, maybe last week. It's something that started and ended in the past. It had a beginning and an end in the past. So that action is already made, is done, right? So that means that we're going to be changing the verbs from present simple to past simple, or from present to past. In this case, the first verb that we're going to be seeing, or that we just saw, is verb to be. The verb to be in present tense has three forms. We know that we're going to be using the am, or el I am. Also that we're going to be using is for he, she, it. He is, it is, she is. In this case, these two change to was. I am changed to I was. I was sick. He is, she is, it is, changed to was. He was, she was, it was. Singular nouns, all right? And singular pronouns. For pronouns, we were using, or we use, are. You are, we are, they are. Well, are changes to were in past tense. You were, they were, we were. So this is for the plurals. Singulars was, plurals were. And this is going to be the structure for the positive way. Subject, verb to be, adjective, or complement, right? How do I say this but in negative way? Well, we know that when we're talking about negatives, we just add not. And we're going to be applying not exactly after the verb to be. I am not sick. I was not sick. He wasn't happy. He was happy. In this case, wasn't is the contraction from was not. Okay? Remember that we can contract
or put together two words sometimes, but we just need to cancel some letters. The recommendation is that you write word by word at the beginning, and then as we progress or we advance, we can use the contractions. Now, she was not with her friends. It was not sunny yesterday. So we can use was not or wasn't. We have these two ways to write. And with the word not, you were not in the garden, 2 words. You weren't at home, the contraction way, okay? The contraction. And last one, they were not doctors. So here we can see now the positive way and the negative way. In Spanish, the same. Entonces, ya vimos la forma positiva de escribirlos, ¿cómo lo hacemos en negativo? No recuerden que para el negativo nosotros añadimos el not. Y el not siempre va junto al verbo to be. Entonces primero ponemos el verbo to be y después la negación. Aquí está claramente, verbo to be, negación. Y esto, recuerden que también lo podemos usar en forma de contracción. Aquí está cómo se escribe la contracción. The was not a wasn't. ¿Okay? Yo digo I was not sick. Dime, Enrique. ¿Formas son correctas de escribirlos? ¿Son iguales o se ponen en diferente forma? Es lo mismo, ¿sí? Ahí Ok, no gracias. importa. De nada. Exactamente, ahí Carol, también, que es lo mismo que nos acaba de preguntar acá Ordóñez, exactamente lo mismo. ¿Qué es la contracción? Bueno, la contracción es simplemente una forma más rápida, ¿sí? Compacta de escribirlo y de hablarlo. Entonces yo puedo hablar más rápido, ¿sí? A veces en el inglés se encuentran varias palabras en la frase o simplemente al pronunciarlas se comen letras para hacerlo mucho más rápido, ¿sí? Pero eso ya va siendo como vayan avanzando, progresando ustedes. Lo que se recomienda es que primero empiecen palabra por palabra, así tal cual. ¿Que es escribir, es más cansado o más tardado escribirlo? Sí, pero esa es la recomendación al principio porque hay contracciones que de repente significan diferentes cosas. Se ven igual, pero significan diferentes cosas. Entonces, eso ya lo sabes a cuando vayas aprendiendo o adquiriendo el vocabulario, ¿sí? De hecho, ustedes más adelante, ¿sí? En inglés 3, se van a dar cuenta de eso. Porque ya conocen ustedes el verbo, o van a conocer el verbo have y had, que es de forma pasada, ¿sí? El will, would, ¿sí? También es presente pasado, ¿sí? Can, could, presente pasado. Eso se pueden contraer también. Si fijaron, terminan en D todos. Nos podemos encontrar eso de repente. Y si yo no me sé las estructuras completas o todo el vocabulario de la oración, puede que yo interprete mal esa contracción. Entonces, así como está el was y el wasn't, también está el were not y el weren't. Entonces, si se fijan, lo que hacemos es juntarlos, si quitar el espacio entre el was, el not y el were y el not, quitamos la O, ponemos el apóstrofe, ¿sí? Que es la comita que está arriba, y luego la T, wasn't, y ya no digo el not, was not, wasn't, were not, weren't. ¿Okay? Entonces, aquí están negativos. Acabamos de positivos, ahí están los negativos. En pregunta, ¿qué sucede? Bueno, igual, si ustedes recuerdan, en inglés 1 nos explicaron, si yo no tengo palabra de pregunta, pongo mi verbo to be al inicio. Aquí es lo mismo, no tengo palabra de pregunta, pues simplemente pongo el verbo to be al inicio. Entonces quiere decir que mis primeras dos palabras de la oración cambian de lugar. Yo empezaba con sujeto, luego el verbo to be,
y el complemento o adjetivo. Entonces aquí voy a empezar con el verbo to be, luego el sujeto y termino con el complemento o adjetivo. Entonces, de I was sick se cambia a was I sick, ¿sí? Recuerden, agregamos el question mark, el signo de pregunta al final. Was I sick? ¿Estaba enfermo? Was he happy? ¿Estaba feliz o era feliz? Was she with her friends? ¿Estaba con sus amigos? Y was it sunny yesterday? ¿Estaba soleado ayer? Entonces, ahí tenemos el cambio, ¿sí? Entonces, la estructura ya está para singulares en positivo, negativo y pregunta. Para plurales, bueno, yo empiezo con el were. Were you in the garden? ¿Estabas en el jardín? Weren't we at home? ¿No estábamos en casa? Vean, aquí yo utilicé, en este caso, la negativa. Moví todo junto con el not. Weren't we at home? ¿No estábamos en casa? ¿Sí? O were we at home? En positivo. ¿Estábamos en casa? No es que la pregunta no es que la pregunta sea positiva o negativa, porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no, en las dos opciones. Pero vean que yo también lo puedo traerme la negación y ponerla en la pregunta. Were they doctors? ¿Eran doctores? ¿Sí? Entonces, ahí está simplemente nuestra diferencia. Entonces, vean cómo aquí tenemos todavía un vocabulario inicial básico, ¿no? Was I sick? En este caso es estaba enfermo. ¿Sí? Was he happy? Estaba feliz. Was she with her friends? Estaba ella con sus amigos. Her, pronombre posesivo de ella. Friends, pues el plural, ¿no? Friends. Was it sunny? Estaba soleado ayer. Yesterday, ayer. Were you in the garden? ¿Estabas en el jardín? Garden, jardín. Weren't we at home? En casa. No estábamos en casa. Y were they doctors? ¿Eran ellos doctores? Ahí tenemos. Dime. ¿No? Ok. Continuamos. Entonces, vean cómo entonces yo puedo aplicar el comparativo también con el pasado. Bueno, si recordamos, habíamos visto la clase pasada que para comparar yo utilizo el more o la terminación ER, ¿no? Que, por ejemplo, barato, que es cheap, o en este caso, efectivo, ¿sí? De eficiencia, effective, ¿no? Efectivo o eficiente es un adjetivo largo. Con los adjetivos largos en comparativos, hayamos visto que ponemos la palabra more, ¿sí? Con los comparativos, pero los adjetivos cortos, para el comparativo añadimos la terminación ER. More effective, porque es un adjetivo largo. Faster, un adjetivo corto. Entonces, vean cómo yo simplemente agrego el verbo to be en pasado, en este caso en la oración, y ya tengo mi oración comparativa en pasado. Por ejemplo, email marketing was more effective than printing ads during last year's campaign. ¿Sí? El marketing por correo fue más efectivo que la publicidad impresa durante la campaña del
año pasado. Entonces, en esa oración, email marketing, el correo, las campañas por correo, el marketing digital prácticamente fue más efectivo que la publicidad impresa durante la campaña del año pasado. Esta, si recuerdan de inglés, la contracción esta del apóstrofe, el apóstrofe genitivo es de posesión, ¿sí? La campaña del año pasado. Entonces, aquí está mi comparativo, was more than. Y en este caso, yo puedo cambiar effective por cualquier otro adjetivo largo, ¿sí? Was more expensive than printing ads, ¿sí? Was popular, was than, ¿sí? Era más que. Regresamos. ¿En dónde mero se trabó, chicos? Sí, falló el internet. Lo estaba haciendo el comparativo largo. Con la primera oración, ¿verdad? Okay. Aquí. En el con el more de la primera oración, ¿verdad? Explicando el comparativo. Ok. Sí, les comentaba. Si recuerdan, esto, lo del more, lo ponemos porque mi adjetivo es largo, ¿sí? Sí, mi adjetivo es, yo nada más pongo la parte del ER, ¿sí? Faster. Entonces yo aquí puedo decir more effective than printing ads during last year's campaign. Más efectivo que el efectivo, más eficiente, por expensive, ¿sí? Cualquier adjetivo que sea largo. Was more
than, yo puedo decir, por ejemplo, expensive. Email marketing was more expensive than printed ads. Puedo decir, en este caso, la campaña, expensive que la publicidad impresa. ¿Sí? O puedo utilizar también la de popular. Was more popular than printing ads. La campaña más popular, publicidad impresa. Entonces, siempre y cuando yo uso el more. En cambio, por ejemplo, la 3, que tiene un adjetivo cost, rápido, yo nada más le agrego la terminación ER, faster. Este ER es lo mismo que el more que yo tengo acá arriba. ¿Sí? En este caso dice, their customer service response was faster than ours during the product launch. Su respuesta, ¿sí? Customer service. Su respuesta del servicio al cliente fue más rápida que la nuestra durante el lanzamiento del producto. ¿Sí? Entonces, como que hubo dos productos que se lanzaron, o varios productos que se lanzaron al mismo tiempo, y la de la competencia fue más rápida que la nuestra, ¿no? Al servicio al cliente. Ok. Se como que hace un delay, ¿no? La clase. Voy a cerrar mi cámara para dejar la pura presentación y el micrófono, ¿ok? Así se traba menos. Entonces, aquí tenemos eso de los comparativos que vimos la semana pasada, ¿ok? Recuerden, comparativos largos, adjetivo largo, pongo el more, than. Y adjetivo corto, solamente agregamos el ER al final. Ahora, el otro tema que también vimos fueron los superlativos. Con los superlativos, lo que sucede es que el more ya no existe, porque ahí estamos comparando dos cosas en el mismo nivel. En cambio, con el most o los superlativos, lo que sucede es que comparamos una cosa contra todo el grupo, ¿sí? Por ejemplo, habíamos hablado de, si recuerdo bien, el iPhone, que habíamos dicho, el iPhone es el celular más caro en el mercado, ¿sí? Entonces ahí es un celular contra todos, bueno, el más caro, ¿sí? No es que sea más caro que otro, es el más caro de todos. Entonces ahí decimos the most expensive, ¿sí? The iPhone is the most expensive cell phone on the market. O the iPhone was the most expensive cell phone on the market. El iPhone es el celular más caro. The iPhone is the cell phone. The most expensive cell phone is the most expensive cell phone. ¿Sí? Es el celular más caro. O el iPhone era el celular más caro. The iPhone was the most expensive cell phone. ¿Sí? Entonces, como yo tengo uno contra todo el grupo. Aquí igual, expensive es un adjetivo largo, entonces yo escribo the most, ¿sí? En comparativos escribo more, en superlativos largos yo escribo the most, el más, ¿sí? Por ejemplo, en esta oración, the Super Bowl ad was the most expensive investment that year. Aquí nos dice, la publicidad del Super Bowl fue la más cara inversión ese año, o fue la inversión más cara, mejor dicho, ese año. ¿Sí? En el de arriba, CEO
SEO campaign was the most effective tool we use in 2024. La SEO, la campaña SEO, fue la herramienta más efectiva que usamos en 2024. En este caso dice, la campaña de posicionamiento en buscadores fue la más efectiva, fue la herramienta más efectiva que usamos en el 2024. Ahora, ahí, used. Este es un verbo en tiempo pasado, usar. En presente es use, sin la D. En pasado se le da una E, used. Este es un verbo regular, ¿sí? Verbo regular. ¿Por qué? Porque termina en ed. Los verbos generales en pasado se dividen, bueno, los verbos en general se dividen en regular e irregular, si ustedes recuerdan. Los regulares siguen una regla. Esa regla se aplica más que nada en el pasado. Los verbos regulares en tiempo pasado terminan con ed, ¿sí? Los verbos irregulares pueden cambiar o no pueden cambiar, ¿sí? Porque no siguen una regla en sí. Entonces, más adelante vamos a ver una lista con los verbos y las reglas de los verbos, ¿ok? Ahorita no se me alarmen todavía. Luego, aquí vean, was the most, y acá dice fastest. The fastest. Los adjetivos cortos en superlativos se les agrega la terminación est, est. The fastest, the hottest, the coldest. ¿Sí? El más rápido, el más caliente, el más frío. ¿Sí? The biggest, el más grande. ¿Sí? Porque es corto, entonces agregamos nada más la terminación est. Si es largo, ponemos the most. The chatbot was the fastest way to respond to customers' inquiries. El chatbot era la forma más rápida de responder las dudas de los clientes. ¿Sí? Was the fastest way to respond to customer inquiries. ¿Sí? Y la última oración. That social media post was the most popular content we shared. Esa publicación de red social fue el contenido más popular que compartimos. The social media post. Esa publicación de red social fue el contenido más popular que compartimos. ¿Sí? Entonces, recuerden, no escribimos el mismo orden en inglés que en español, ¿sí? Por ejemplo, esta última, la publicidad o el post, porque decimos también en español el post de la red social fue el contenido más popular que compartimos, ¿no? Entonces, aquí. En español empezamos literalmente con el post de la red social. Fue el contenido más popular como todo está cambiado completamente, ¿no? En el orden de escribir las cosas. Ahí hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, ¿se fijan? Ya tenemos entonces lo mismo. Los comparativos y superlativos
en presente, en pasado, ¿no? Y vamos practicando los adjetivos cortos y largos, cómo se escriben. Entonces, en pasado was, en presente is. The SEO campaign is the most effective tool we use. ¿Sí? Y aquí tengo puro, si se fijan, en este caso hay puro. Singular, puro was. Si yo pongo chatbots, ¿sí? Yo la veo aquí, chatbots, puedo poner were. Los chatbots fueron la forma más rápida. Entonces yo puedo cambiar ahí rápido de singular a plural. Entonces, con eso, por ejemplo, ahorita les voy a pasar este link para que ustedes se puedan, se los voy a copiar ahí por el chat. ¿Okay? Ay, chicos, ya les acabo de compartir ahí para que puedan ustedes unir a esto. Aquí les va a aparecer esto, ¿sí? Ahí me aparece que están uniéndose de forma individual. Ustedes van a ir respondiendo a las oraciones, ¿sí? De forma individual. La idea es que las respondan de forma individual, pero vamos a irlas leyendo aquí, por ejemplo, porque puede que le entendamos o no le entendamos para nada, ¿verdad? Entonces, acá abajo, o dependiendo de cómo les aparezca a ustedes, porque esto yo lo puedo cerrar. Vean, tengo acá abajo tengo yo unas respuestas que no usan para nada, son distractores. ¿Sí? Entonces, la idea es ir completando de forma correcta la actividad. Entonces, ustedes lo pueden hacer de forma independiente, ¿ok? Cada uno la puede ir contestando de forma individual. Por ejemplo, aquí. The spring ad was
espacio en blanco, than the winter ad because clicks increase. La campaña de primavera fue, espacio en blanco, que la campaña de invierno, porque los clics, realmente el darle clic con el mouse, incrementaron. ¿Sí? Entonces, si esta, perdón, no está diciendo que esta, more effective, me ponen acá en el chat. Primero, veamos nuestras opciones. Tengo more effective, tengo most clear, clearer, bueno, ya lo better, catchiest, goodest, most successful, more cheap, less expensive, most memorable, more professional, more effective. Okay. Entonces, aquí lo ideal es que primero leamos todas las oraciones. Lo ideal, lo que yo recomiendo, ¿no? Aunque podemos cambiar nuestra respuesta, ¿no? Por ejemplo, ahí me están diciendo que es more effective. La campaña de primavera fue más efectiva que la de invierno porque los clics incrementaron. Le das para abajo. ¿Sí? ¿Sí? Luego, en la 2. Of all three slogans, fresh starts here was the espacio en blanco for customer. Vean, aquí, of all three slogans, de todos los 3 slogans, fresh starts here, lo fresco comienza aquí, fue espacio en blanco, para los clientes, ¿sí? Aquí vean, están comparando de los 3, ¿sí? De todo el grupo, fue claro. Entonces, si uno, perdón, bien,
¿Dónde me dejaron de escuchar? Ok, después del punto 1. En el 2, por ejemplo, les comentaba. En este, punto 2, dice, of all true slogans, fresh starts here. Was the, espacio en blanco, for customers. Pone Laura catches. Ok. Aquí está, catches. Esta. Ahí, Laura, porque tú pusiste como opción, porque pusiste esta opción de respuesta. La más catchy. La más catchy. En este caso, la más pegajosa. Ajá, catchy. La que más se atrapa el catchy, ¿sí? Es la que se queda más fácil. Aquí, por ejemplo, para extender o para acertar un poquito más las respuestas, porque me están diciendo de todas los 3 slogans, ¿sí? Of all three, exactamente, no estoy con tan específico, sino con todas. Of all three, de todas las 3, ¿sí? Esta fue la más pegajosa, ¿sí? Para los clientes. Entonces, vean, con el contexto, ¿sí? O con la más información de la oración, yo puedo entender si voy a usar un comparativo o un superlativo. Fíjense, si no tengo esto, yo sé también que es un superlativo porque tengo verbo to be y luego viene da, ¿sí? Cuando son comparativos, en este caso cortos, el da no viene, porque viene directamente el adjetivo was catchier, was bigger. Cuando son comparativos largos, viene more, was more effective, was more expensive, ¿sí? Entonces, si yo tengo verbo, yo sé que sigue un superlativo. Puedo completarlo con most expensive, o en este caso, catchiest, ¿sí? Entonces ahí tienen como que otra pista también de cómo poderlos ir contestando en dado caso que se les presente la actividad. Por ejemplo, aquí vamos a poner el 6. In the survey, the blue logo was the, en blanco, brand image. En la encuesta, el logo azul, ¿sí? Fue the brand image. Oye, no se escuchó.
Sí. ¿Estamos todos bien? Sí, Ok. Entonces, ahí se fijan con las pistas, ya podemos como que ir identificando un poquito más fácil cuál va a ser mi respuesta correcta, ¿no? Entonces, aquí está como que la actividad de práctica, ¿sí? Por el momento. Entonces, así nos vamos a ir con todos, ¿sí? Entonces, ahorita los que ya la terminan de contestar, pues la pueden ir cerrando, no se preocupen, porque se les abre en otra pantalla, ¿no? Entonces, no contestamos todo porque la idea es practicar, ¿no? Entonces recuerden, esto se les va a dejar también ahí en la, pues va a estar en el link de la presentación, ya con la grabación que se les va a subir, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las pistas. Was, Jan, por lo general es comparativos, ¿sí? Si tengo también el verbo to be, was, the, por lo general son superlativos, ¿sí? Entonces, ahí nada más hay que encontrar nuestra respuesta más acertada. Recuerden que en las respuestas había unas que no se utilizaban, los distractores, ¿sí? Luego, tienen una clase ahorita a las 9, yo no. ¿no? Porque el de la presentación, obviamente, nos queda todavía la siguiente semana, no se preocupen todavía. Para la presentación todavía nos falta ahora explicar el verbo auxiliar, did, y los verbos en general. Entonces, ahorita, también como el internet nos anda fallando mucho, no sé los que estamos aquí, ¿seguimos con la segunda parte de la presentación o la vemos hasta la siguiente clase? ¿Sí? O como quiera, esto es lo que vamos a seguir viendo la siguiente semana, ¿sí? Para terminar la unidad 3. Entonces, para que, si, no, si quieren que no se les haga tan largo, lo podemos dejar aquí. La siguiente, por favor. Sí, sí, ok, sí. No se preocupen, también por eso les pregunto. Y si se fijan, bueno, ya de cierre, si se fijan, el tema es verbos y el did. Entonces, aquí ya empezamos a ver lo que les mencioné hace rato de los verbos regulares e irregulares. Entonces, como vamos a estar viendo los verbos y algunas reglas, ¿sí? Entonces, va a ser como que un poquito más de información, ¿ok? Entonces, ahorita lo importante es que ya vimos cómo integrar tiempo pasado con el verbo to be, ¿ok? Bueno, les comentaba, ahorita lo importante es que ya vimos el tiempo pasado con el verbo to be, entonces yo ya sé hacer oraciones básicas en presente, positivo, negativo y pregunta, y en pasado, positivo, negativo y pregunta también, con el is, are, am, y el was, were. Y también ya complementé eso junto con los comparativos y superlativos en tiempo pasado, ¿sí? Was faster than, o was the most expensive, right? From all. Entonces, ya tengo igual en presente, comparativos superlativos, en pasado, comparativos superlativos, ¿ok? Entonces ahí tenemos como que la integración de nuestros dos temas ya. Lo que sigue para la siguiente semana, vamos a dejarlo aquí si quieren, es ver los verbos en tiempo pasado. Recuerden que les expliqué un ratito de forma rápida que tenemos verbos regulares e irregulares. Los regulares siguen una regla, los irregulares no tienen regla, entonces varían mucho. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en esos, o el por qué no tiene una regla, ¿no? Y también vamos a ver el verbo do. El do el did, es el do, does, en presente, ¿sí? Este también conocen. Este se agrega para negativos también, cuando no hay verbo to be.
doesn't, or don't. I don't like that. A mí no me gusta eso. He doesn't was there. Él no estaba ahí. He didn't. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos you don't belong here. Ahí tenemos el no pertenece aquí. Ahí tenemos el do, does, en negativos, en presente. Estos se van a cambiar al did también. Entonces, vamos a ver eso también la siguiente semana, ¿ok? Bueno, chicos. Si no hay dudas hasta ahorita con lo que vimos, comparativos, comparativos con pasado, nos vemos la siguiente semana a las 8 de la noche, ¿ok, chicos? Hasta el siguiente martes. Y continuamos con, ahora sí, los verbos y el did. Ok, chicos. Que descansen. Buenas noches. Bye, guys. Good night. First, and see you next week with the next topic, verbs and the auxiliary verb do, does in past tense, all right? Buenas noches, gracias. Buenas noches. Good night. See you guys. Good night. Bye. Buenas noches.